que estamos aquí presentes sabemos que estamos en medio de una gran crisis ambiental que pone en riesgo la posibilidad de la persistencia de la vida humana y de muchas otras formas de vida en nuestro planeta. Esta crisis, que solemos llamar crisis ecológica, tiene sin lugar a dudas una fundamental componente antropogénica, es decir, ha sido generada fundamentalmente por la actividad humana. Pero, como bien sabemos, esta crisis no es solamente una crisis del medio ambiente, es una crisis social unida intrínsecamente a la crisis ambiental. En otras palabras, la ilusión de un crecimiento económico ilimitado es eso, una ilusión. Es una meta irrealizable en un planeta con recursos naturales limitados, o sea, no infinitos. Esto implica que no es posible superar esta crisis si no es a través de un cambio de ese modelo de desarrollo. Pero ese modelo de desarrollo se apoya en cierta visión de nosotros mismos, de quiénes pensamos que somos los seres humanos, cómo concebimos al resto de los seres vivos, qué pensamos que es el mundo material y para qué está acá. Por este motivo, creo que si queremos avanzar hacia una sociedad sostenible, debemos ciertamente formular, implementar y realizar políticas sociales, económicas y productivas sostenibles. Pero, al mismo tiempo, debemos desarrollar un pensamiento, una visión, un horizonte cultural nuevo, que sea consistente con el concepto de sostenibilidad a todos los niveles y dimensiones posibles. Lo que voy a hacer a continuación es intentar contribuir en algo al desarrollo de este nuevo horizonte cultural. Mi deseo sería, por sobre todas las cosas, que esta charla nos permita empezar o retomar una discusión acerca de estos temas. Dado que soy astrónomo y físico, mi punto de vista estará muy ligado en primera instancia a estas ciencias. Pero, además, desde hace varios años, dedico bastante tiempo al estudio de la experiencia mística que vivieron Chiara Lubich y un grupo de sus primeras compañeras y compañeros en los años 1949 a 1951. Chiara Lubich fue la fundadora del movimiento de los focolares, un movimiento nacido en Italia en los años 1940, dentro de la Iglesia Católica, pero que luego se difundió en numerosos países, y del cual forman parte personas de diferentes credos religiosos, y también personas que no tienen una referencia religiosa particular, pero se sienten comprometidas con valores fundamentales, como son el compromiso en la construcción de un mundo más unido y más fraterno. EcoOne, como saben, nació justamente dentro de ese movimiento. Estudiar la naturaleza desde un punto de vista físico y simultáneamente intentar adentrarme intelectualmente y existencialmente en el pensamiento y la espiritualidad de Chiara Lubich me llevó a percibir resonancias entre, por una parte, características que he observado en los fenómenos naturales y, por otra parte, aspectos de la experiencia y del pensamiento de Lubich. Con los años he ido tratando de encontrar un camino o un puente que permita dialogar a estos dos mundos, el de la visión científica de la realidad y el de la experiencia mística. No es, por cierto, una tarea sencilla, pero afortunadamente trabajo en esto con un grupo interdisciplinario del movimiento de los focolares llamado Escuela ABA, el cual aquí hay varios presentes, y además contamos con muchos científicos y pensadores que mucho antes que nosotros intentaron construir esos mismos puentes. Antes de adentrarnos en estos temas, recordemos que el contacto entre los conocimientos que genera la ciencia y los saberes que proceden de la experiencia religiosa, en varios momentos de la historia y en ciertos contextos culturales, han sido y son problemáticos. Han existido conflictos, enfrentamientos, incomprensiones, actitudes arrogantes, desconocimiento recíproco, indiferencia,
y paulatinamente cierta aceptación de la independencia y la autonomía de los dos ámbitos. Pero también ha existido y existe colaboración, e incluso intentos de integración. Sin embargo, un diálogo entre ciencia y religión yo creo que es posible y necesario, como también lo demuestran trabajos de numerosos autores. Para ello es necesario recordar que las ciencias en general y las ciencias naturales en particular, es necesario reconocer que son capaces de producir afirmaciones acerca de la realidad que se pueden considerar verdaderas, en el sentido que el método de estas disciplinas asigna a la palabra verdadero. Por otro lado, también es necesario reconocer que la experiencia religiosa en general y las religiones en particular proporcionan al ser humano un vínculo con lo real, con todo lo conocible, un vínculo a través del cual surge un conocimiento de la realidad. Este conocimiento es de una naturaleza sustancialmente diferente al que proporcionan las ciencias, pero es un conocimiento real, significativo y a su manera verdadero también y susceptible de un análisis racional. Considero que el ser humano es capaz de encontrar en su interioridad y en diálogo con sus semejantes una forma de hacer dialogar estos dos tipos de conocimientos, con la ayuda de otros saberes diferentes, como pueden ser los que provienen de la reflexión filosófica o de la apreciación estética, artística. Un claro ejemplo de esta posibilidad es la encíclica Laudato Si de Papa Francisco, que inicia con un largo espacio dedicado a los resultados de la investigación científica sobre el medio ambiente. Mientras que, por parte de los científicos, de los físicos en particular, podemos mencionar, por ejemplo, los trabajos de Werner Heisenberg, de Carl von Weizsäcker, de Paul Davies y de Fritjof Capra. Entonces, en el contexto de esta propuesta de diálogo, quisiera mencionar a continuación algunas características generales de los objetos y los fenómenos naturales que se relevan reflexionando sobre el estudio científico de los mismos y que resuenan como altamente significativos cuando entran en contacto con la experiencia religiosa cristiana y en especial con la experiencia y el pensamiento de Chiara Lubich, o por lo menos que a mí me resuenan de esa manera. En primer lugar, quisiera detenerme sobre una categoría que ya ha sido ampliamente desarrollada por numerosos autores, pero que resulta central para el tema que nos ocupa y de la cual hemos estado hablando varias veces en estos días. Se trata de la categoría de la relacionalidad, pensada como una característica de un gran número de fenómenos naturales. Quizás podemos acercarnos al significado que le damos a la palabra relacionalidad a través de un ejemplo físico. Pensemos en la gravedad. Probablemente muchos aquí recordemos haber estudiado en la secundaria la ley de gravitación universal, formulada por Isaac Newton a fines del siglo XVII. Es decir que los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a la cantidad de materia que poseen, es decir, sus masas, e inversamente proporcionada al cuadrado de la distancia que los separa. Esa fuerza, la fuerza de la gravedad, es la responsable de que los cuerpos caigan cuando los soltamos, de que permanezcamos sobre la superficie de la Tierra y no salgamos volando por el espacio, de que la Tierra tenga atmósfera, que la Luna gire, orbite alrededor de la Tierra, etc. Pero además, la gravedad ejercida por un cuerpo llega a distancias enormes. De hecho, en principio, atrae a todos los demás cuerpos del universo. Y recíprocamente, cada cuerpo siente la atracción de todos los demás cuerpos. A comienzos del siglo XX se demostró que esta ley en realidad es un caso particular de una ley más universal, conocida como teoría general de la relatividad, que fue formulada por Albert Einstein en 1915.
En esta teoría, la distribución espacial de la materia y de la energía electromagnética determinan las características geométricas del espacio. Y esas características geométricas determinan, a su vez, los movimientos de los cuerpos en el espacio. Esto expresa una relación todavía más amplia que la formulada por Newton, involucrando no solo a los cuerpos materiales, sino también a la energía y a la misma forma del espacio y del tiempo. Por eso podemos decir desde un punto de vista puramente físico que la gravitación hace que todos los cuerpos del universo estén relacionados entre sí y relacionados con el espacio y con el tiempo. La teoría de la gravitación ejemplifica bien el tipo de formulación al cual aspira usualmente la física y se ha convertido también en el paradigma de lo que las ciencias naturales y también otras ciencias aspiran a lograr. Se trata de relevar regularidades en los fenómenos naturales, o sea, efectos producidos siempre por las mismas causas y en todas partes, y de expresar esas regularidades mediante unas pocas ecuaciones matemáticas. Eso es lo que solemos llamar una ley de la naturaleza. Si miramos bien, es bastante asombroso que este tipo de leyes existan y que nosotros podamos descubrirlas y expresarlas de esta manera. Es decir, ¿por qué existen leyes en la naturaleza? ¿Por qué no es todo simplemente un caos desordenado, incomprensible? ¿No sería más simple y por lo tanto más esperable que todo fuera un completo desorden? Notemos que al formular estas preguntas ya estamos entrando en el terreno de la reflexión filosófica. Las respuestas a estas preguntas pueden ser muchas, pero creo que podemos afirmar que, entre otras cosas, hacen notar que la naturaleza se nos presenta bajo la categoría de la relacionalidad. Es decir, que todos los seres en la naturaleza se encuentran siempre relacionados entre sí y que esas relaciones se dan en ciertos modos que parecen ser universales y constantes. Por ejemplo, en cualquier parte del cosmos, ahora y siempre, los cuerpos materiales se relacionan a través de un fenómeno que llamamos gravitación. Y esto es solo un ejemplo de un enorme número de relaciones entre los seres que sabemos que ocurren a un nivel físico, pero también químico, biológico, psicológico y social. Ahora bien, los seres humanos podemos percibir una relacionalidad en la realidad de otras maneras, no solamente en un modo científico o a través de una reflexión filosófica. De hecho, muchos artistas y místicos de diferentes espiritualidades y religiones han relevado esa característica del cosmos. En particular, Chiara Lubich, en los años 49 a 51, junto con ese pequeño grupo de sus primeras y primeros compañeros, tiene una experiencia mística, personal y comunitaria a la vez. Y en esa experiencia, poco antes del inicio de la experiencia en sí, Chiara Lubich advierte que algo especial estaba ocurriendo, no solamente en su interioridad, sino también afuera de ella. Lo describe así, y leo a Chiara. Tenía la impresión de percibir, quizás por una gracia especial de Dios, la presencia de Dios bajo las cosas. Por tanto, si los pinos eran dorados por el sol, si los arroyos caían en sus cascaditas relucientes, si las margaritas y las otras flores y el cielo estaban de fiesta por el verano, más fuerte era la visión de un sol que estaba bajo todo lo creado. Veía, en cierto modo, creo, a Dios que sostiene, que mantiene las cosas. Y Dios, bajo las cosas, hacía que ellas no fueran así como nosotros las vemos. Estaban todas conectadas entre ellas por el amor.
todas, por decir así, enamoradas una de otra. Por tanto, si el arroyo terminaba en el lago, era por amor. Si un pino se erguía junto a otro, era por amor. Y ahí termina Chiara. Notemos que en esta visión de Chiara Lubich, Dios bajo las cosas hace que las cosas estén todas conectadas por el amor, dice ella. Más aún, enamoradas una de otra. Y en su visión, esta es la razón por la cual el arroyo termina en el lago. Me parece relevante, antes que nada, esta visión de todas las cosas conectadas. Ciertamente la conexión que Chiara percibe no es una conexión material o física, es una conexión que se encuentra en otra dimensión de la realidad, en la dimensión de su carácter creatural, de su ser creadas, o sea, mantenidas en la existencia, sostenidas en el ser continuamente por un Dios que es amor. Y esta conexión resuena de algún modo con el carácter relacional de la naturaleza que mencionamos antes. Lubich percibe también una relacionalidad, pero que tiene otros motivos. No se debe a las leyes naturales, sino a su ser criaturas. Para decirlo en términos de Hildegarda de Bingen, una gran mística alemana, esta conexión existe porque todas las criaturas proceden de un mismo amor. Y es notable que Lubich atribuya a esta conexión amorosa el hecho de que el arroyo termina en el lago. Porque científicamente, físicamente, los arroyos van hacia los lagos justamente por la ley de gravitación. Hablando analógicamente, podríamos decir que Chiara Lubich ve este fenómeno como consecuencia de otra ley, la ley del amor, o sea, la presencia continua en el cosmos de su creador. Un Dios que es amor en sí mismo, por lo tanto, un Dios que es un ser relacional. Ese ser mantiene en la existencia un cosmos que en cierto modo lo manifiesta como tal. Pensemos el impacto que podría tener en nuestras prácticas industriales y tecnológicas percibir la naturaleza de esta manera. Es evidente que observar el cosmos desde la categoría de la relacionalidad nos lleva a una consideración científica de la estrecha relación entre todas las cosas. Y por tanto a tomar conciencia del impacto que tiene toda nuestra actividad sobre el cosmos en su conjunto. Pero la relacionalidad también nos puede remitir a una visión espiritual y religiosa del cosmos. Dentro de esa visión, estamos llamados a responder nosotros también a una vocación del cosmos al amor y por tanto a comprender nuestra actividad económica, industrial, científica, tecnológica dentro de esta conexión amorosa entre todas las cosas. Una segunda característica de la naturaleza que quisiera mencionar es la unidad. La física contemporánea, en particular la física atómica y nuclear, relevan desde un punto de vista totalmente diferente algo que desde la antigüedad había sido notado por la filosofía. Es el hecho de que todas las cosas están constituidas por la misma materia. Es en ese sentido que varios físicos contemporáneos utilizan la expresión unidad de la naturaleza. Por ejemplo, Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, afirma: nosotros sabemos que se trata siempre de la misma materia, los mismos varios componentes químicos que pueden pertenecer a cualquier objeto, tanto a minerales como a animales o plantas. Lo que puede ser distinto es el tipo de conexión. Hasta ahí Heisenberg. Por otra parte, como denota el mismo Heisenberg, esta unidad característica de la naturaleza está claramente vinculada con la categoría de la relacionalidad. Desde el punto de vista físico,
esa intrincada red de relaciones que conecta a todos los entes físicos, no solo los conecta, también los une. Los hace, en cierto modo, ser uno. De hecho, pasando a otra escala de tamaños, una de las grandes novedades de la astrofísica del siglo XX ha sido el desarrollo teórico y observacional de una cosmología científica. Esto es, una disciplina científica que se propone dar una explicación global al mundo físico de todo el universo en su conjunto, en toda su vastedad espacial y en toda su extensión temporal. Esta explicación cosmológica en cierta medida ya existe, o por lo menos existe una versión que goza de un gran consenso entre los científicos. Es lo que se denomina popularmente la teoría del Big Bang, o técnicamente hablando, el modelo estándar lambda CDM, así es como se llama realmente, que quiere decir lambda materia oscura fría. Esta explicación, aun cuando requiere hipótesis ad hoc, que hasta hoy son inexplicables, de todas maneras logra dar cuenta de las características generales del cosmos, tal como lo observamos a nivel de las grandes estructuras del universo, conectándolas a su vez con la física de las partículas subatómicas. El hecho mismo de que sea posible formular una explicación de este tipo da cuenta del hecho que para la física el universo no es solamente una colección de todo lo que existe. El universo es uno, a un nivel muy profundo de su estructura física. Sus partes existen y se comportan físicamente tal como las observamos por el hecho que sus relaciones actuales y pasadas con todo el resto del universo las unen profundamente a todo. Intentando pasar a una reflexión más filosófica, creo que se podría decir que el universo en su conjunto aparece signado por la unidad, por el ser uno, no solamente por ser el único. Sus partes están indisolublemente unidas, hasta tal punto que esa unidad las constituye en su existencia individual. Al mismo tiempo, como ya notamos cuando hablamos de la gravitación, pero como también se puede apreciar cuando se consideran muchos otros modos de interacción entre los seres, cada parte del universo, aún la más pequeña, contribuye a definir su totalidad. También aquí estamos frente a una observación que resuena fuertemente con la visión de numerosos místicos de diferentes religiones, entre los cuales podemos mencionar los textos hinduistas como la Upanishad o la Bhagavad Gita, o al budista Tao Tzu, o en el campo cristiano a Francisco de Asís, Meister Eckhart, Hildegarda de Bingen, Teilhard de Chardin. En particular, de nuevo, Chiara Lubich, en el texto que leímos antes, al comienzo de esa experiencia del año 49, prosigue de esta manera, con este párrafo. Dice ella: y la visión de Dios bajo las cosas, que daba unidad a lo creado, era más fuerte que las cosas mismas. La unidad del todo era más fuerte que la distinción de las cosas entre ellas. En la visión de Chiara Lubich, este Dios bajo las cosas no solo las sostiene y las conecta, sino que además les da unidad, le da unidad al todo. La unidad, de hecho, es la nota principal del carisma de Chiara Lubich, a tal punto que se denomina carisma de la unidad. Pero esta unidad, en su visión, no es solamente un determinado tipo de vínculo que están llamadas a vivir las personas humanas en sus relaciones interpersonales o en sus relaciones sociales. La unidad para ella es la categoría fundamental del cosmos. Y también esta, como la relacionalidad, denota su continuo vínculo con un Dios que es uno y trino. Así como el Dios cristiano es unidad en la pluralidad de tres personas que se generan mutuamente por el vínculo del amor, del mismo modo Lubich ve en el cosmos
como una unidad en la diversidad de seres enamorados unos de otros. Esta visión de la naturaleza yo creo que debería tener fuertes implicancias en nuestra actividad humana. Cuando modificamos la naturaleza, todo lo que hacemos, constructivo o destructivo, a una pequeña porción del cosmos, se lo hacemos a todo el universo, porque el universo es antes que nada uno. Por último, aunque no vamos a tener tiempo de profundizarlas, quisiera mencionar que las categorías de las que hablamos hasta ahora, o sea, relacionalidad y unidad, no son las únicas que se pueden proponer como características de la naturaleza. Intentando dar una visión un poco más completa, mencionaré otras que, me parece a mí, pueden tener lugar en este diálogo. A lo largo del siglo XX fue creciendo en la comunidad astronómica un consenso muy generalizado acerca del hecho que el universo no fue siempre así como lo vemos hoy, acá alrededor, en nuestra vecindad, digamos así, cósmica. En sus primeros instantes, el universo era muy diferente. Ha ido cambiando continuamente a lo largo de un proceso que duró miles de millones de años. Y durante ese proceso creció en complejidad y en diversidad. A ese largo proceso le siguió, en un lugar muy preciso del cosmos, por lo menos en uno, la aparición del fenómeno de la vida, que a su vez se desarrolló también, complejizándose y diversificándose. Por eso hoy podemos apreciar, como diría Steven Weinberg, un importante científico estadounidense, podemos ver una serie de niveles en la naturaleza, niveles jerárquicos, donde los niveles más complejos se constituyen dinámicamente, continuamente, a partir de los niveles más simples. Creo que se puede, por tanto, hablar de una dinamicidad del cosmos, es decir, de un continuo proceso de cambios y de aparición de novedades que parecen impulsadas por la misma naturaleza del cosmos. Al mismo tiempo, esa dinamicidad, a nivel general, aparece como un desarrollo, como una evolución continua, como un crecimiento en significado, como si procediera en una cierta dirección, más aún, con un sentido. Es decir, parece poseer una finalidad, por lo menos una finalidad intrínseca a este proceso cósmico. La dinamicidad del cosmos es generalmente aceptada como una característica real y general del mismo por la ciencia. Pero el concepto de finalidad es fuertemente rebatido, puesto que muchos científicos consideran que incorporar esa categoría implica aceptar la existencia de un ser inteligente que de algún modo gobierna o dirige ese proceso desde afuera del proceso. Es decir, que entienden que incorporar la categoría de finalidad implica necesariamente introducir una divinidad actuante en el desarrollo del cosmos. Personalmente, creo que haciendo ciertas consideraciones muy precisas, se podría aceptar la existencia de una finalidad en el cosmos sin necesidad de recurrir a la intervención de una divinidad. Pero admito que probablemente mi facilidad en aceptar esa idea esté vinculada con mi condición de creyente, obviamente. Pero conozco científicos que no son creyentes y también piensan que es posible una finalidad. Suponiendo que sea posible superar ese escollo, se debe notar que una de las características más notables y novedosas de la experiencia mística de Chiara Lubick es justamente su percepción de una fortísima dinamicidad en Dios. Ella experimenta la interioridad de Dios, que ella llama el seno del Padre, la experimenta como una realidad que cambia continuamente y notablemente. Al mismo tiempo, esa dinámica tiene una línea de desarrollo, una evolución que la va enriqueciendo progresivamente. De tal manera que cada nueva realidad, Lubick denomina de esa manera a cada nueva experiencia que ella hace
en el ser íntimo de Dios, cada nueva realidad de la que participa no anula la realidad anterior, sino que la contiene y la plenifica. Por último, no podemos dejar de notar que en el cosmos están presentes también la destrucción y la muerte. Las estrellas concluyen su desarrollo en explosiones cataclísmicas y destructivas. Las galaxias terminan convertidas en estructuras inertes, incapaces de producir nuevas estrellas. Se apagan y se enfrían. Los seres vivos se alimentan de otros seres vivos, a los cuales les quitan la vida. Y muchos de nosotros vivimos angustiados por la desesperación y muchas veces incluso por el deseo de desaparecer. El no ser y el abismo de la nada son parte de nuestro mundo físico, biológico y existencial. La nulidad está presente en el cosmos y es, en mi modesta opinión, también una categoría que lo caracteriza. Aún así, creo que debe notarse que en el cosmos la destrucción nunca es un final en un sentido absoluto. El gas contenido en las estrellas que explotan, después de haber sido enriquecido por los mismos procesos nucleares que les permiten brillar, ese gas termina enriqueciendo a las galaxias con nuevos elementos químicos, entre los cuales se encuentran, en primer lugar, los elementos químicos que sostienen la vida. La nulidad como categoría está presente también claramente en la experiencia cristiana. Su hecho fundante es la resurrección de Cristo, un muerto, un hombre que sucumbió a la nada inexorable, pero volvió con una vida muy diferente, infinitamente más plena que la que poseemos todos nosotros. Este hombre afirmaba además ser Dios, ser el Hijo de Dios, pero murió experimentando la nulidad más extrema posible. De hecho, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento de la vida de Jesús es central en la espiritualidad de Chiara Lubich y en su experiencia de los años 49 al 51. De hecho, ella llama a Jesús abandonado su ideal. Lubich encuentra en ese momento de la vida de Jesús la revelación por excelencia de ese Dios que es amor. Entregarse, darse completamente, despojarse totalmente de sí mismo, hacerse nada por amor, para ella revela el ser de Dios, su ser amor. La plenitud del ser para ella se manifiesta en ese momento. El ser amor, comprendido y experimentado como plenitud del ser sí mismo, se identifica para Chiara Lubich con esa aceptación de la nulidad vivida por amor. Ella lo expresa muy bien en este texto aparentemente paradójico. Cito a Chiara: el amor es y no es al mismo tiempo, pero también cuando no es, porque es amor. De hecho, si me quito algo y lo doy, me privo, no es, y lo hago por amor, tengo amor, es. Parece un trabalenguas, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. El amor es y no es al mismo tiempo, pero también cuando no es, porque es amor. De hecho, si me quito algo y lo doy, me privo, no es, y lo hago por amor, tengo amor, es. Nosotros no podemos pensar en resolver la crisis ambiental y social sin aceptar, como individuos y como sociedad, que esta tarea requiere renuncias, que siempre son una forma de autoanulación. Requiere renunciar a ciertas cosas, adoptar un estilo de vida personal y social más austero, más atento a las necesidades de los demás y de la naturaleza. Pero esa misma aceptación, realizada por el bien común, tiene la posibilidad de darnos una vida más plena y más rica. Concluyendo, los seres humanos, individualmente y como sociedad,
Estamos inmersos en esta inmensa y altamente compleja red de relaciones que nos vinculan al cosmos, nos hacen uno con él y nos constituyen a nosotros mismos. Todo el cosmos está de alguna manera presente en cada uno de nosotros, ya desde el nivel físico, y somos una parte crucial de esa realidad. Hasta donde sabemos, somos los únicos seres con conciencia de que lo somos. Somos parte además de un gran proceso evolutivo que hasta ahora se ha dirigido hacia la formación de seres cada vez más ricos, más complejos y diversos. Somos fruto de ese proceso, pero, a diferencia de todos los seres que nos precedieron, tenemos la capacidad de decidir hacia dónde queremos orientar ese proceso. ¿Queremos continuarlo en la misma dirección? ¿Decidiremos proseguir esta evolución en ese mismo sentido positivo y enriquecedor? ¿Actuaremos en consecuencia? Yo tengo la impresión que esta es la gran decisión que la humanidad debe tomar en este tiempo y la gran tarea que le espera. Mi esperanza es que logremos realizarla con la sabiduría que brota del cosmos y la sabiduría que brota de nuestra propia historia. Gracias.